máximo goleador histórico de la selección mexicana, leyenda del Manchester United, el primer mexicano en vestir las camisetas del Real Madrid y del Manchester United, un hombre que conquistó Europa cuando nadie creía que un mexicano pudiera hacerlo, Javier Hernández Balcázar, Chicharito, el niño de Guadalajara que se convirtió en el sueño de millones. Pero hoy, en 2025, ese mismo hombre enfrenta algo que ningún defensor europeo pudo hacerle: el rechazo de su propio país, multado por su federación, repudiado por la presidenta de México, cancelado en redes sociales, señalado como machista y misógino, y todo por unas palabras que él creyó honestas, pero que el mundo interpretó como una confesión de algo mucho más profundo, algo que llevaba años ocultando detrás de los goles, las sonrisas y la imagen del héroe humilde. Esta no es la historia de un futbolista que cayó por vicios, escándalos o traiciones. Es la historia de un hombre que nunca aprendió a ser él mismo, que construyó su vida entera sobre lo que otros esperaban de él, y que cuando finalmente intentó hablar desde su verdad, descubrió que esa verdad estaba rota, porque Chicharito no cayó por lo que hizo, cayó por lo que nunca pudo ser. En los próximos minutos vas a descubrir 4 cosas que Javier Hernández nunca confesó públicamente, pero que explican todo. Primero, la herida emocional que cargó desde niño y que lo convirtió en un hombre incapaz de sostener relaciones. Segundo, el momento exacto en que eligió la imagen pública por encima de su salud mental. Tercero, la doble vida que llevó durante años entre el éxito en las canchas y el vacío en su vida personal. Y cuarto, la razón por la que sus palabras en 2025 no fueron un error, sino el grito desesperado de alguien que lleva décadas buscando respuestas en los lugares equivocados. Guadalajara, Jalisco, finales de los años 80. Javier Hernández Balcázar nace en una familia donde el fútbol no es una opción, es un destino. Su abuelo, Tomás Balcázar, leyenda de las Chivas. Su padre, Javier Hernández Gutiérrez, también futbolista profesional. El apellido Hernández en Guadalajara no es solo un nombre, es un legado. Y con ese legado viene una presión invisible, silenciosa, pero constante. Desde que Javier tiene memoria, sabe que no puede fallar, que no puede ser menos que su abuelo, que no puede decepcionar a su padre, que tiene que ser Chicharito antes de saber quién es Javier. Su infancia transcurre entre entrenamientos, partidos infantiles y la mirada atenta de un padre que lo ama, pero que también proyecta en él sus propios sueños incumplidos. Javier crece siendo el niño bueno, el que no se queja, el que entrena más que todos, el que sonríe aunque esté cansado, el que nunca dice que no, porque decir que no es fallarle a la familia, y fallarle a la familia es fallarle a Guadalajara, y fallarle a Guadalajara es fallarle a México. A los 9 años Javier entra a las fuerzas básicas de las Chivas, no por talento excepcional, sino por apellido, y eso lo sabe. Lo sabe cada vez que un compañero lo mira con recelo, lo sabe cada vez que un entrenador lo trata diferente, lo sabe cada vez que su padre le dice que tiene que demostrar que merece estar ahí. Y entonces Javier toma una decisión que marcará el resto de su vida. Va a ser perfecto, va a ser tan bueno, tan humilde, tan trabajador, que nadie pueda decir que llegó por su apellido. Va a borrar cualquier rastro de privilegio, con esfuerzo. Va a convertirse en el jugador que todos quieren que sea, aunque eso signifique dejar de ser quien realmente es. Pero hay algo más, algo que Javier nunca habla, algo que queda enterrado en esos años de formación, la ausencia emocional, porque su padre está presente físicamente, pero emocionalmente es un fantasma, un hombre de otra generación, un hombre que no abraza, que no pregunta cómo te sientes, que no valida tus miedos, un hombre que solo sabe exigir. Y Javier aprende que el amor se gana con rendimiento, que la aprobación es condicional, que si no eres útil, no eres valioso. Esa es la semilla, la herida original, el vacío que Javier intentará llenar el resto de su vida con goles, con aplausos, con títulos, con mujeres, con seguidores en redes sociales, pero que nunca podrá llenar realmente. A los 18 años, Javier debuta con las Chivas. No es el jugador más talentoso, no es el más rápido, no es el más fuerte, pero tiene algo que nadie más tiene, una capacidad sobrenatural para estar en el lugar correcto en el momento correcto, como si su vida entera hubiera sido un entrenamiento para desaparecer y aparecer justo cuando se le necesita.
en la cancha y fuera de ella. Los goles empiezan a llegar. 1, 2, 5, 10. Chicharito se convierte en una promesa, pero no una promesa cualquiera, una promesa humilde, simpática, mediática. El niño bueno que agradece, que sonríe, que nunca se queja. La prensa lo adora. Los patrocinadores lo buscan. La selección mexicana lo convoca. Y Javier entiende rápidamente que su valor no está solo en los goles, sino en la imagen, en ser el héroe que México necesita. El muchacho de barrio que triunfa sin perder la humildad. El sueño mexicano hecho realidad. En 2010, Javier tiene 22 años y juega el Mundial de Sudáfrica. Anota contra Francia, anota contra Argentina. Se convierte en una sensación global. Y entonces llega la llamada. Manchester United, Sir Alex Ferguson, el club más grande del mundo. Javier Hernández, el niño de Guadalajara, va a jugar en Old Trafford. Va a vestir la camiseta número 14. Va a compartir vestuario con Wayne Rooney, con Ryan Giggs, con Rio Ferdinand. Va a vivir el sueño que ni siquiera se atrevió a soñar. Pero hay un precio, y ese precio es Javier. Porque en Manchester, Chicharito no puede ser una persona normal. No puede tener dudas, no puede tener miedo, no puede fallar. Porque si falla, no solo se falla a sí mismo, falla a México, falla a los millones de niños que lo ven como un héroe, falla a su abuelo, falla a su padre, falla a Guadalajara. Y esa presión, esa responsabilidad invisible, empieza a triturarlo por dentro. Los primeros años en Manchester son mágicos. Goles importantes, títulos, ovaciones. Javier se convierte en un ídolo, pero en la intimidad empieza a desmoronarse, porque no sabe quién es sin el fútbol, no sabe qué le gusta, no sabe qué siente, no sabe cómo construir una vida fuera de las canchas. Y entonces hace lo único que sabe hacer: sonreír, agradecer y seguir corriendo. En 2011, Javier inicia una relación con Leticia Sahagún. Llevan 9 años juntos, 9 años de noviazgo. Ella lo conoce desde antes de la fama. Lo ama por quien es, no por lo que representa. Pero Javier no sabe cómo amarla de vuelta, porque nunca aprendió a amar. Solo aprendió a cumplir expectativas. Y cuando Manchester lo ficha, la relación empieza a fracturarse. La distancia, los horarios, la presión, la relación, la senta, 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 la senta. Pero sobre todo, la incapacidad de Javier para ser vulnerable, para decir te necesito, para pedir ayuda, para admitir que está perdido, para ad incapacity, para En 2012, la relación termina. Leticia se va y Javier no llora, no se permite llorar, porque los héroes no lloran, los héroes siguen adelante, los héroes marcan goles. Y entonces Javier marca más goles, y sonríe más, y agradece más, y se hunde más. Javier, aquí llega la primera revelación, la que Javier nunca dijo, pero que explica todo lo que vino después. En algún momento de esos años en Manchester, Javier Hernández dejó de ser una persona y se convirtió en un personaje. Chicharito ya no era un apodo, era una máscara, una armadura, un refugio. Na, 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 porque ser Javier dolía. Ser Javier significaba enfrentar el vacío. Ser Javier significaba admitir que no sabía quién era. Pero ser Chicharito era fácil. Chicharito sabía qué hacer. Cácer, Chicharito sabía qué decir. Cácer, Chicharito sabía cómo gustarle a la gente. Y entonces Javier eligió ser Chicharito para siempre, o al menos intentarlo.
Cácer, 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 Cácer. Pero hay un problema. Los personajes no sienten. Los personajes no sufren. Los personajes no necesitan. Y Javier, sí, Javier necesita amor. Javier necesita conexión. Javier necesita sentirse visto. Y la debilidad no está permitida. Javier deja el Manchester United y llega al Real Madrid, el club más grande del mundo. Jugar al lado de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, de Luka Modric, es el sueño máximo, pero también es el infierno, porque en el Real Madrid Javier no es titular, es suplente, es el plan B, es el que entra cuando el partido ya está decidido, y eso lo destroza, porque toda su vida construyó su identidad sobre ser importante, sobre ser necesario, sobre ser el héroe, y ahora es prescindible. Los meses en Madrid son una tortura silenciosa. Javier entrena, sonríe, agradece, pero por dentro se está apagando, porque sin los goles, sin los reflectores, sin la validación constante, Javier no sabe quién es, y entonces empieza a buscar esa validación en otros lugares, en las mujeres, en las redes sociales, en cualquier cosa que le haga sentir que todavía importa. En 2015, Javier conoce a Lucía Villalón, periodista española, hermosa, inteligente, exitosa. Se enamoran, o al menos eso parece, porque Javier no sabe enamorarse. Javier sabe enamorar, sabe ser encantador, sabe decir lo correcto, sabe hacer sentir especial a alguien, pero no sabe entregarse, no sabe ser vulnerable, no sabe construir intimidad real, porque la intimidad requiere mostrarse, y mostrarse requiere saber quién eres, y Javier no lo sabe. La relación avanza rápido, demasiado rápido, se comprometen, Javier le da un anillo, las revistas los llaman la pareja perfecta, pero detrás de las fotos, la relación es un desastre. Javier es distante, frío, ausente, Lucía se enferma, tiene problemas de salud, necesita apoyo, necesita que Javier esté presente, pero Javier no sabe cómo estar presente, porque estar presente requiere sentir, y sentir duele, y Javier lleva años evitando el dolor. Lucía termina en el hospital, Javier la visita brevemente, y luego se va de vacaciones, porque no sabe qué hacer con el sufrimiento de alguien más, porque nunca aprendió a sostener el dolor ajeno, porque nunca aprendió a sostener su propio dolor. Y Lucía, desde esa cama de hospital, entiende algo que le rompe el corazón. Javier no la ama, Javier no puede amar, Javier solo sabe actuar. Meses después, la relación termina. Lucía habla públicamente, dice que se sintió abandonada, que Javier la decepcionó, que esperaba más. Y Javier no responde, no se defiende, no explica, solo sonríe, agradece y sigue adelante, porque eso es lo que hace Chicharito. Chicharito no se quiebra, Chicharito no se disculpa, Chicharito sigue marcando goles, pero algo cambió, algo se rompió, porque por primera vez, Javier empieza a ser visto no como el héroe, sino como el villano, y eso lo descoloca, porque toda su vida construyó su identidad sobre ser querido, sobre ser el bueno, y ahora alguien lo señala públicamente como alguien que falla, que lastima, que decepciona. Javier deja Europa y llega a la MLS, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla, clubes importantes, pero ya no de élite. La carrera empieza a declinar, los goles siguen llegando, pero ya no son portada, ya no son históricos, ya no son suficientes para llenar el vacío, y entonces Javier empieza a buscar algo más, algo que le devuelva la sensación de ser importante, de ser relevante, de ser amado. Conoce a Camila Sodi, actriz mexicana, ex esposa de Diego Luna, hermosa, famosa, mediática. La relación es breve, intensa, pública, pero vacía, porque Javier no busca amor. Javier busca validación, busca que lo vean con alguien deseable, busca que lo envidien, busca llenar el vacío con la mirada de los demás, y cuando esa mirada se apaga, la relación también. Ena, menica, 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 ena, menica, 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 ena, menica, 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 ena, menica,
Menica, menica, menica, menica, menica, menica, menica, menica. Javier llega al LA Galaxy, la MLS, el retiro dorado de las estrellas europeas, un lugar donde los futbolistas van a ganar dinero y vivir tranquilos, pero Javier no encuentra paz, porque la paz requiere reconciliación interna, y Javier lleva años huyendo de sí mismo. En Los Ángeles, Javier se reinventa, empieza a interesarse por el desarrollo personal, por la espiritualidad, por el coaching. Conoce a Diego Dreyfus, un coach de vida, un gurú del crecimiento personal, y Javier se aferra a él como un náufrago a una tabla, porque finalmente alguien le dice que puede sanar, que puede encontrarse, que puede ser feliz, y Javier lo cree. Alguien, 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 o quiere creerlo. Es Ace, y Ace, 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 coachingadoras, Ace Vidadora Zungo, el Ora Zungo, Lora Zungo, el Diego Dreyfus, Ace, Ace Vidador, empieza a publicar videos en redes sociales, reflexiones, pensamientos, frases motivacionales, habla de amor propio, de energía, de masculinidad, de feminidad, y la gente lo sigue, porque Chicharito sigue siendo Chicharito, el héroe, el ídolo, el ejemplo, pero lo que Javier no entiende es que está hablando desde la herida, desde el vacío, desde la confusión, y que sus palabras, aunque bien intencionadas, están contaminadas por años de dolor no procesado. Javier conoce a Sarah Cohan, modelo australiana, influencer, viajera, hermosa, exótica, diferente. Se enamoran, o al menos eso parece, porque en realidad Javier vuelve a hacer lo mismo, proyectar, idealizar, enamorarse de la idea de alguien, no de la persona real. Y Sarah hace lo mismo, se enamora de Chicharito, del futbolista, del famoso, no de Javier, del hombre roto que no sabe cómo amar. Se casan en secreto, tienen 2 hijos, Noah y Nala, y por un momento parece que Javier finalmente encontró lo que buscaba, una familia, un hogar, una razón para ser más que un futbolista. Pero la realidad es otra, porque Javier sigue siendo el mismo, ausente, distante, incapaz de conectar emocionalmente, y Sarah empieza a darse cuenta, empieza a sentirse sola, empieza a cuestionarse si se casó con la persona correcta. Pandemia, confinamiento, Javier y Sarah encerrados juntos, y ahí, sin el fútbol, sin los viajes, sin las distracciones, la relación explota, porque no hay nada que los una realmente. No hay intimidad, no hay comunicación, no hay amor real. Solo 2 personas que se idealizaron mutuamente y que ahora se enfrentan a la verdad. No se conocen, no se entienden, no se aman. Empiezan los rumores, infidelidades, peleas, distancia. Sarah publica fotos crípticas en redes sociales. Javier guarda silencio y la prensa empieza a especular, pero nadie sabe la verdad, porque la verdad es mucho más triste que cualquier escándalo. La verdad es que Javier Hernández, el hombre que conquistó Europa, no sabe cómo sostener una relación, no sabe cómo ser pareja, no sabe cómo ser padre presente, porque nunca aprendió, porque nunca sanó. Javier y Sarah se separan, se divorcian, y Javier se queda con la custodia compartida de sus hijos, pero también se queda con algo más, la confirmación de que no puede, de que no sabe, de que está roto. Y en lugar de buscar ayuda real, en lugar de ir a terapia, en lugar de hacer el trabajo interno, Javier se refugia en lo único que conoce, el personaje, Chicharito, el motivador. Milos, 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 Milos,
Milos, Milos, Milos, Milos, Milos, Milos, Milos, Milos, Milos, Milos, Milos, Javier del Inadit, Milos, 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 el que tiene las respuestas, el que inspira. Y aquí llega la segunda revelación, el punto de no retorno. En algún momento, entre el divorcio y el regreso a México, Javier Hernández tomó una decisión fatal. Decidió que él podía ser su propio sanador. Y él, sí, decidió que no necesitaba ayuda profesional, que con coaching, con espiritualidad, con videos motivacionales, podía arreglarse solo. Y esa decisión lo condenó, porque no puedes sanarte solo de heridas que ni siquiera sabes que tienes. No puedes curarte de patrones que llevas repitiendo toda la vida. No puedes salvarte de ti mismo sin ayuda externa. No puedes salvarte de ti mismo sin ayuda externa. Pero Javier no lo ve. Javier cree que está creciendo, que está evolucionando, que está encontrándose, y empieza a hablar más, a opinar más, a compartir más, y sus seguidores lo aplauden, porque Chicharito sigue siendo Chicharito, el héroe, el ídolo, el que siempre tiene razón, como Hados, Alastanco, como Hados, como Hados, como Hados, como Hados, Alastanco, 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 y Cero, Alastanco, quedado como Hados, que está, como Hados, que está, que no 5 de luna, Alastanco, que está, que los Javier Nonito, que está, el héroe, que el ídolo. Javier regresa a las Chivas, el hijo pródigo vuelve a casa, el círculo se cierra, Guadalajara lo recibe con los brazos abiertos, es el regreso soñado, la redención deportiva, Abuna Purtiva, 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 Abuna Pur. Pero en la cancha, Javier ya no es el mismo. Tiene 36 años. Ha perdido velocidad, ha perdido reflejos, ha perdido hambre, porque el fútbol ya no le da lo que necesita. Ha perdido velocidad, 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 ha perdido velocidad. En las redes sociales, en los videos, en las reflexiones, en convertirse en una voz, en un líder de opinión, en alguien que no solo marca goles, sino que marca vidas. Y ahí es donde todo empieza a desmoronarse, porque Javier, en su búsqueda desesperada por encontrarse, empieza a hablar de cosas que no entiende, de masculinidad, de feminidad, de roles de género, de energías, y lo hace desde la herida, desde el resentimiento, desde la confusión, porque Javier lleva años culpando a las mujeres de su vida por no haberlo hecho feliz, sin entender que él nunca les dio la oportunidad, sin entender que él nunca estuvo realmente presente, sin entender que él nunca supo cómo amar. Y entonces publica los videos que cambiarán todo, los videos donde dice que las mujeres están fracasando, que están erradicando la masculinidad, que deben honrar a los hombres,
que deben encarnar su energía femenina limpiando, cuidando, sosteniendo el hogar, y lo dice con convicción, con seguridad, como si fuera una verdad universal, como si fuera la respuesta que el mundo necesita. Pero lo que Javier no entiende es que no está hablando de las mujeres, está hablando de sí mismo, de su incapacidad para conectar, de su necesidad de control, de su miedo a la vulnerabilidad, de su resentimiento por no haber sido amado de la forma que necesitaba. Y está proyectando todo eso en un discurso que suena a sabiduría, pero que en realidad es un grito de auxilio. La reacción es inmediata. Las redes sociales explotan. Lo llaman machista, misógino, retrógrado, peligroso. La Federación Mexicana de Fútbol lo multa. Las Chivas lo sancionan internamente. Puma, su patrocinador, se deslinda. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta en la historia del país, lo señala públicamente. Dice que sus ideas son muy machistas, que tiene mucho que aprender, que las mujeres pueden ser lo que quieran ser. Y Javier, por primera vez en su vida, se enfrenta al rechazo masivo, al repudio, a la cancelación, y no sabe qué hacer, porque toda su vida construyó su identidad sobre ser querido, sobre ser el héroe, sobre ser el bueno, y ahora es el villano, el ejemplo de lo que no hay que ser, el símbolo de una masculinidad tóxica que México ya no tolera. Días después, Javier publica una disculpa. Dice que lamenta la confusión, que nunca fue su intención herir, que está escuchando, que está reflexionando, que quiere ser mejor. Pero la disculpa suena vacía, suena a relaciones públicas, suena a alguien que no entiende realmente qué hizo mal, porque Javier no entiende. Javier sigue creyendo que tiene razón, que el mundo no lo comprende, que está siendo atacado por decir la verdad. Y entonces hace algo peor, publica más videos donde se muestra vulnerable, donde habla con una psicóloga, donde dice que está aprendiendo, donde niega los rumores de que no paga la pensión de sus hijos, donde se defiende, donde se victimiza, y la gente lo ve, y la gente entiende algo que Javier no puede ver, que no está sanando, que está actuando, que está haciendo lo mismo de siempre, construir un personaje, controlar la narrativa, ser Chicharito en lugar de ser Javier. Aquí llega la tercera revelación, la doble vida, porque durante años Javier Hernández vivió dos vidas paralelas, la vida pública de Chicharito, el héroe humilde, el goleador histórico, el ejemplo a seguir, y la vida privada de Javier, el hombre roto, el incapaz de amar, el que abandona, el que decepciona, el que huye, y esas dos vidas nunca se tocaron, hasta ahora, hasta que Javier intentó fusionarlas, intentó ser auténtico, intentó mostrar su verdad, pero su verdad estaba tan contaminada, tan distorsionada, tan enferma, que cuando la mostró, el mundo la rechazó, porque la autenticidad sin sanación no es liberación, es exposición, es mostrar la herida sin haberla limpiado, es gritar el dolor sin haberlo procesado, y eso es lo que Javier hizo, gritó su dolor, pero lo disfrazó de sabiduría, y el mundo lo vio, y el mundo lo juzgó. Javier Hernández tiene 37 años. Sigue jugando en las Chivas, pero ya no es titular, ya no es el héroe, ya no es el ídolo, es una sombra de lo que fue, en la cancha y fuera de ella, porque los goles ya no llegan, los patrocinadores ya no llaman, los medios ya no lo buscan, y las redes sociales, que antes lo adoraban, ahora lo critican, lo cancelan, lo olvidan, y Javier se enfrenta a algo que nunca imaginó, al silencio, a la irrelevancia, a la invisibilidad. Y eso lo destroza, porque toda su vida construyó su valor sobre ser visto, sobre ser importante, sobre ser necesario, y ahora no es nada de eso. Ahora es solo un hombre de 37 años que no sabe quién es, sin el fútbol, sin los reflectores, sin la validación constante. Y entonces Javier hace lo que siempre hace, intenta reinventarse, publica más videos, habla de crecimiento, de aprendizaje, de evolución, dice que está en un proceso, que está sanando, que está encontrándose, pero la gente ya no le cree. 2. Porque la gente ya vio el patrón, ya entendió que Javier no cambia, que Javier solo actúa, que Javier solo construye personajes. Y aquí llega la cuarta y última revelación, la razón por la que Javier Hernández nunca pudo ser feliz, la razón por la que nunca pudo amar, la razón por la que nunca pudo ser él mismo, porque Javier nunca tuvo permiso para fallar.
Desde niño, le enseñaron que su valor dependía de su rendimiento, que el amor era condicional, que si no eras útil, no eras valioso. Y Javier internalizó eso, lo convirtió en su verdad y construyó toda su vida sobre esa mentira. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de descansar, de ser vulnerable, de pedir ayuda, no pudo, porque pedir ayuda era admitir que había fallado, y fallar era perder el amor, y perder el amor era morir. Y entonces Javier eligió seguir actuando, seguir siendo Chicharito, seguir siendo el héroe, aunque eso significara nunca ser Javier, aunque eso significara nunca ser feliz, aunque eso significara nunca ser real, aunque eso significara nunca ser, aunque eso significara nunca ser, aunque eso significara nunca, aunque eso significara nunca, aunque eso significara, aunque eso significara nunca, aunque eso significara, 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 nunca ser real, aunque eso significara, aunque eso significara, aunque eso significara, aunque es hoy, Javier Hernández sigue en Guadalajara, sigue entrenando, sigue jugando, sigue publicando videos, sigue sonriendo, sigue agradeciendo, pero ya nadie lo ve. S, porque el mundo ya pasó la página, porque el mundo ya encontró nuevos héroes, porque el mundo ya no necesita a Chicharito, y Javier se queda solo, con sus hijos, a los que ve cada 15 días, con sus seguidores, que cada día son menos, con sus reflexiones, que cada día suenan más vacías, con su dolor, que cada día pesa más, y con una pregunta que nunca podrá responder: ¿quién soy yo sin el fútbol? ¿Quién soy yo sin los goles? ¿Quién soy yo sin Chicharito? Porque esa es la tragedia de Javier Hernández. No que haya perdido el éxito, no que haya perdido la fama, no que haya perdido el amor, sino que nunca se tuvo a sí mismo. Sin que pasó 37 años siendo lo que otros esperaban, y que cuando finalmente intentó ser él mismo, descubrió que no sabía quién era, que había pasado tanto tiempo siendo Chicharito, que Javier había desaparecido, o quizás nunca existió. Y ahora, en el ocaso de su carrera, Javier Hernández enfrenta el partido más difícil de su vida, el partido contra sí mismo, el partido donde no hay árbitro que pite el final, donde no hay afición que lo aplauda, donde no hay gol que lo salve, solo él, solo Javier, solo el niño de Guadalajara, que nunca aprendió a ser niño, que nunca aprendió a jugar, que nunca aprendió a vivir. No con todo, y la pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que nadie puede responder, ni siquiera él, es esta: ¿puede un hombre que pasó toda su vida huyendo de sí mismo, finalmente detenerse y mirarse? ¿Puede un héroe que nunca fue real convertirse en una persona real? ¿Puede Chicharito morir para que Javier finalmente nazca? ¿O es demasiado tarde? Quizás siempre lo fue.